Desde el punto de vista de la filtración biológica, es una transformación de amonio, ¿no? Recuerden que va a haber una relación entre amonio y amoníaco. Amonio es esto que estamos viendo acá, que va a ser excretado por los peces a esa sustancia que es menos tóxica, que va a ser el nitrato, por medio de esas bacterias que son beneficiosas. Habíamos mencionado que el proceso se llama nitrificación y aquí podemos ver desde un punto de vista químico qué rayos es lo que está pasando. Así que aquí nosotros vemos que este amonio con oxígeno y unos grupos hidroxilo van a producir nitrito, agua, van a producir esto, y noten que lo puse rojo. Esto es bien importante porque estas bacterias, y se lo adelanto, van a liberar ácido nítrico. Si nosotros unimos esto que está aquí con esto que está acá, este nitrato va a formar parte, se puede unir, no necesariamente se puede unir, ¿verdad? Pero vamos a tener este grupo nitrato y esto aquí lo que va a hacer es disminuir, va a reducir el pH. Así que sí, esas bacterias van a afectar la química del agua. Así que los organismos que están viviendo ahí van a afectar la química del agua. Y vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer para mantener esa química del agua, en este caso el pH, en unas regiones óptimas para que todo el mundo sea feliz. Esos peces, esas bacterias y esas plantas. Y las bacterias se van a ganar la vida haciendo esto porque sacan energía. Ellas van a sacar su energía de este proceso. Esto lo van a hacer las nitrosomonas y luego otro grupo de bacterias, lo vamos a ver más adelante, las nitrobacter, van a transformar este nitrito junto con oxígeno a lo que finalmente va a ser el nitrato y ellas le van a sacar energía. Así que hace poco se publicó un trabajo, una publicación de un grupo, de unas bacterias que no se sabía hasta hace poco y es bien interesante. Se encontraron en sistemas de recirculación acuícola, que esto no se sabía, de esta bacteria que puede hacer este paso, hacer todo esto, esa sola bacteria, transformar el amonio a nitrato y sacarle energía, y esto no se conocía, porque es una reacción muy benéfica para ellos. Así que aquí volvemos a repasar este asunto de los peces, el oxígeno. Disculpen. Así que aquí vemos esta alternancia dependiendo del pH, la transformación a nitritos a nitratos, sacar estos nitratos, ¿verdad? Que a nosotros nos interesan porque los podemos utilizar para cultivar plantas y mantener unas concentraciones de oxígeno. Por eso es que nosotros vimos filtros y en el caso de nosotros, el agrava y el sifón de campana, gran concentración de oxígeno que está en la atmósfera, y cuando baje el agua vamos a exponerlo a todas esas bacterias porque van a seguir estando húmedas y ellas se van a beneficiar de esas altas concentraciones de oxígeno. Cuando esa agua baja, se descompone ese material y ahora ya van a poder trabajar en unas excelentes condiciones por esa gran cantidad de oxígeno que ellas tienen. Así que, ¿cuáles son las fuentes de amoníaco? ¿De dónde rayos nosotros vamos a sacar? ¿De dónde viene ese amoníaco? Pues va a venir de la excreción de los peces. Por lo general, los peces orinan, los peces de agua dulce no beben agua, los de ambiente marino sí beben un montón de agua. Así que los peces de agua dulce lo que hacen es que tienen que orinar un montón. Y en la orina sí sale un poquito de desechos de nitrógeno, pero principalmente en los peces los desechos de nitrógeno salen por las branquias. Así que es una forma interesante de como que pues, los peces botan, entre comillas, ¿verdad? Porque ellos orinan, pero no orinan principalmente estos compuestos de nitrógeno a través de la orina, sino que es por las branquias. Así que descomposición de la materia orgánica que va a haber en el sistema. Heces fecales, alimentos no consumidos, tejido muerto de las plantas, de las tilapias, de esas bacterias que ya hicieron lo que tenían que hacer y se murieron, esas biopelículas y otros microorganismos que vamos a encontrar en el sistema. Cuando se mueran, todos ellos van a formar parte de ese pool de amoníaco que vamos a tener. Así que aquí vemos ese equilibrio químico de nitrógeno que se llama nitrógeno total amoniacal. Así que aquí vemos que dependiendo del pH, esta reacción puede ir hacia un lado o hacia el otro. Así que una de las cosas interesantes es que a medida que el pH aumenta,
la concentración de amoníaco, que es este que está aquí, aumenta, que es muy tóxico. Así que si nosotros, y vamos a ver un poco más adelante una gráfica, en donde vamos a ver cómo, dependiendo del pH, va a ser, y ya se las había presentado. Así que esto es bien importante. Sí. Sí, hay una pregunta de Gabriel Barón. Ajá. ¿El estrés de la cosecha de tilapia puede subir la amonia también? O sea, pero el estrés de las tilapias liberando amoníaco. Gabriel, si quieres puedes prender el micrófono y tienes acceso. Sí, sí, a eso mismo me refería, a la pesca. Ok, pues mira, Gabriel, una de las cosas que se puede hacer es que tú vas a purgar las tilapias. Cuando tú vayas a cosechar, tú dices, contra, yo voy a cosechar este viernes, tal vez 2 o 3 días antes, tú le bajas la cantidad de alimento o no las alimentas. Para que entonces no estén defecando tanto, no estén produciendo tanto amoníaco. Y entonces haces el cosecho y de hecho es beneficioso porque entonces vas a tener tracto digestivo limpio y no vas a tener que bregar con tanto material, ¿verdad? Para desechar como tal. Ahora, lo que sí, el estrés, porque el animal, o sea, va a tratar de escapar ese proceso de captura, ellas van a consumir más oxígeno. Pero vamos a hablar ahorita un poco más adelante de cuándo es que las tilapias realmente consumen mucho, van a consumir más oxígeno, que es realmente pocos minutos después de la alimentación. Así que una de las cosas es, le cortamos la comida antes de cosecharla para entonces reducir un poco, pero como vamos a estar en el safe zone, o sea, de que las camas de crecimiento van a tener, o sea, las biopelículas necesarias, todo el área de superficie colonizado de bacterias para entonces ellas poder hacer lo que tienen que hacer como tal. Así que una de las cosas es que a mayor pH vamos a tener una mayor concentración de amoníaco, que va a ser bien tóxico. Y esto es un problema, aquellos de ustedes que hayan tenido peceras de agua salada o conozcan algo de peceras de agua salada, noten que esto es una curva de, básicamente, dependiendo del pH, vamos a tener ambas especies químicas coexistiendo. Así que a un pH de 9.10, me parece que es por ahí, 9.15 o 20, nosotros vamos a tener ambas especies en igual concentración. Noten aquí o por ciento. Así que nosotros, una de las cosas que queremos tener es un sistema cerca de un pH de 7, neutral. Porque al tener ese pH cerca de 7, vamos a tener principalmente el porciento mayor, casi en un 100, bueno, básicamente en un 100%, la especie menos tóxica que viene siendo en este caso el ion amonio. Así que, y esto es bien importante cuando nosotros vayamos a trabajar tratando de mantener el pH cerca de 7, vamos a explicar cómo es que vamos a hacer eso, porque si nosotros añadimos base muy rápidamente, ¿qué es lo que va a suceder? Esta especie química va a ir reduciendo y la tóxica va a ir aumentando. Y es curioso porque esa amonia, ese amoníaco es el nutriente que van a utilizar, o el alimento, ¿verdad? Van a utilizar estas bacterias para descomponerlo, pero en muy altas concentraciones es hasta tóxico para ellas. Así que tiene que haber una concentración en el agua de X cantidad para que esas bacterias también puedan sobrevivir como tal. Así que dependiendo del pH vamos a tener este componente, noten acá, donde tenemos mitad y mitad, al pH que nosotros queremos trabajar, y luego vamos a ver por qué razón lo queremos tener, queremos ese pH cerca de 7, la especie menos tóxica es la que va a coexistir. Así que cuando nosotros vamos a manejar ese pH, tenemos que ir añadiendo base muy poco a poco y vamos a ver qué sustancias son las que nosotros podemos utilizar. Así que, ¿cuáles son las condiciones óptimas para esa nitrificación, para que esas bacterias funcionen al 100? De entre 17 y 30 grados centígrados. Óptima. Nosotros estamos
queridos en eso porque no tenemos que hacer absolutamente nada. Proceso es inhibido a temperaturas menores de 10 grados centígrados. Nosotros no vamos a tener ese problema, pero en otros lugares, si la temperatura baja, pues ese proceso de nitrificación va a reducirse mucho y podemos tener problemas. Aquí les presento en estas dos gráficas, pues ese pH óptimo para la razón de oxidación máxima de estos compuestos de nitrógeno. Y noten que está por acá arriba, o sea, el máximo de la curva es por aquí y luego comienza a disminuir. Así que cerca de este pH que yo le había mencionado, 7 está bueno, no es lo mejor, ¿verdad? Pero lo necesitamos como compromiso para que esos nutrientes estén disponibles para las plantas. Y en el caso de temperatura, noten que aquí también ellas pueden trabajar muy bien en los rangos, vamos a estar fantásticos. Así que a las temperaturas nuestras, las tilapias van a estar bien felices, las bacterias van a estar bien felices.